Hola, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente para poder presentar por tercer año consecutivo nuestro estudio Mirada a los Ejecutivos en sus directorios. Vamos a partir esta presentación. Les recuerdo que sus micrófonos están silenciados y en la parte inferior de la pantalla pueden activar reacciones para poder levantar la mano y de esa manera poder hacer sus preguntas a lo largo de la presentación. Tenemos láminas que de alguna manera invitan a poder comprender cómo se visualiza la mirada y la relación que tienen los ejecutivos con los directorios de nuestro país. Creo que es una mirada bastante interesante, pensando sobre todo en lo que viene al segundo semestre de este año 2025. Vamos a iniciar entonces y quizás una frase con la cual me gustaría iniciar esta conversación y esta presentación tiene que ver eh, con algo que los resultados nos invitan a reflexionar y es que para que el directorio sea el motor del crecimiento, que es algo que nos convoca hoy día a todas las compañías, dado el escenario macroeconómico que estamos viviendo, es que necesitamos mirar más allá del control y convertirnos en un socio estratégico de quienes lideran el día a día de la compañía. Y esa invitación no es algo casual, tiene que ver con cómo de alguna manera los directorios de las empresas son capaces de visibilizar una agenda que trascienda la mirada de corto plazo y podamos mirar las iniciativas estratégicas desde ese rol que permite conectar también con la administración y entender cuáles son los dolores y hacia dónde poder manejar la sostenibilidad de la empresa. Les vamos a dar un poquitito de contexto sobre la técnica utilizada para este estudio en el cual participó nuestro equipo, tanto Montserrat como Camilo, en su proceso de administración. Esta es una encuesta que aplica o se aplicó a través de un formulario web a una base que tenemos de gerentes del Instituto de Directores. La muestra tiene 99 respuestas válidas de un total de 124 que fueron recibidas. Dejamos fuera a todos los gerentes que nos indicaron que no tenían una relación directa con el directorio, porque lo que nos interesa es poder comprender cómo es el vínculo y la relación que se tiene ahí. Acabamos de terminar el análisis de la información y desde ahí entonces me permito compartir con ustedes algunos datos que son relevantes. Primero, ¿cómo se mueve en términos demográficos? El 13% corresponde a organizaciones sin fines de lucro, 5% al sector público, mayoritariamente sector privado con un 81,8% de la muestra. Y estos 99 gerentes entonces que contestaron son un 11% más que la muestra que teníamos el año pasado. Son profesionales que ocupan cargos estratégicos en estas compañías, gerencias generales mayoritariamente, finanzas, operaciones, marketing, tecnología, recursos humanos, entre otros, asociados al C-suite y al liderazgo que influye en la toma de decisiones de las empresas actualmente y que de alguna manera también intervienen en el desempeño global de la compañía. Algo que es interesante es el rubro o la amplitud sectorial que incluye firmas de tecnología, salud, servicios financieros, manufactura, energía, servicios profesionales. Predominan organizaciones entre 1 a 150, seguidas de empresas medianas que llegan a 500 colaboradores que corresponden al 24,2% también de la muestra. Vamos a ver ahora los resultados asociados a cada una de las preguntas que realizamos en este estudio y me gustaría partir conversando primero sobre el concepto dinámica del directorio. Y acá, en términos de la dinámica, una de las primeras preguntas tiene que ver con cómo es la composición, primero asociado al tema de género, eh, al igual que en las empresas abiertas, o sea que en el ICPA, vemos resultados bastante similares respecto de la presencia de, en este caso, 79,9% son hombres, 20% son mujeres, o sea, se mantiene aproximadamente alrededor del 20% de la participación femenina en el mundo del directorio. El 89% considera que los directores hoy día poseen diversas habilidades y especialidades también técnicas, aumentando en 8 puntos porcentuales respecto de lo que
de lo que fue el año anterior. Eso es bastante interesante porque lo que estamos viendo también en el instituto es que hoy día para ser director no solamente ya vienes de las carreras que son más convencionales, sino que también se están buscando perfiles profesionales que vengan de áreas, por ejemplo, digitales, sostenibilidad, recursos humanos, que son temas que hoy día trascienden también hacia la agenda del director. En general, y es algo que también tiene que ver con una pregunta que es bastante cotidiana, tiene que ver con la cantidad de sesiones de directorio que tienen las compañías. Y vemos que en términos generales, el 67,7% de las empresas sesionan mensualmente en directorio. Y ahora, en organizaciones de más de 1.000 trabajadores, vemos que esta cifra también aumenta a un 78%. O sea, nosotros podemos decir que la práctica lo que nos está diciendo que la periodicidad tiende a ser mensual y en empresas que son más pequeñitas vemos que esta cifra se disminuye incluso pasando, por ejemplo, a trimestral. Vamos a ver ahora la percepción de los ejecutivos en sus directorios. Aquí vamos a ver cifras que están alocadas en estas circunferencias de color azul y las que son en circunferencia de color blanco. ¿Y qué es lo que vamos a ver específicamente? Lo que está en blanco es un zoom del dato asociado específicamente a la percepción que tienen los gerentes generales. Algo en términos generales, ya antes de pasar a revisar, es que cada vez que nosotros hacemos un zoom específicamente con la percepción que tiene el gerente general respecto a las preguntas que vamos a revisar, esa percepción es mejor a la que tienen los gerentes en términos generales respecto de la relación asociada a su directorio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Primero, respecto de la relación o cómo califica la relación, vemos que el 88% de los gerentes considera que es muy buena o buena, y los gerentes generales aumenta esto a un 93%. Con respecto a la pregunta, si afirma sentirse respaldado en la toma de decisiones estratégicas por parte del directorio, vemos que en general los gerentes, esto lo evalúan con un 77%, gerentes generales un 84%, pero quizás algo que es muy interesante respecto de esto tiene que ver con que el año pasado esta cifra tenía 11 puntos menos y por lo tanto habla de un alza respecto de la satisfacción, respecto que se tiene sobre sentirse apoyado en la toma de decisiones estratégicas que tienen los ejecutivos. Nos parece que esto es un punto relevante a poder relevar, el cómo se ha ido trabajando y ir desarrollando también la colaboración entre el directorio y la confianza también por parte del directorio de cara a su gerente general. Ahora, respecto del nivel de preparación, afirman que el nivel de preparación de su directorio para poder liderar la organización en un 68% es bueno o muy bueno y un 70% en términos de los gerentes generales considera que es bueno. Y esta cifra bajó respecto de lo que era el 2024. Ahora, de los ejecutivos respecto del nivel de confianza, cuánta confianza tengo yo, cuánta apertura tengo yo como gerente para poder expresar los temas en el directorio, para poder tener conversaciones honestas respecto de poder revelar también información que sea necesaria de cara al directorio. Vemos que en términos generales el gerente general tiene una satisfacción de un 91% respecto de su nivel de confianza con el directorio. Esto nos entrega luces que nos permite que en confianza, obviamente los gerentes generales son capaces también de poder contar lo que es bueno, lo que es malo y lo que está aconteciendo también a esa compañía. Ahora, esta satisfacción disminuye, como ocurre también con las otras preguntas, específicamente en los gerentes. Quizás resaltamos entonces la confianza y la relación que este directorio tiene con su gerente general como dos puntos que son fuertes y son una fortaleza hoy día a nivel del directorio. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora específicamente cuál es la percepción que se tiene sobre ciertas afirmaciones. Entonces lo que vemos es que vamos a encontrar porcentaje de la cantidad de la muestra de cuántas personas consideraron que estas afirmaciones eran
eran correctas. Y quizá hay algunas que nos gustaría poder comentar y que son interesantes para el análisis, que tiene que ver, por ejemplo, que el directorio no sobrepasa los límites de su función. Y aquí quizás uno de los puntos que probablemente aparece es la creencia de que el directorio no sobrepasa sus límites. Esto disminuyó pasando de un 70 a un 54%. Eh, Quiere decir, en términos, si uno lo mira, es que hay una preocupación de los gerentes generales por el micromanagement y el cruce también que hace, casi un poquitito menos de la mitad, hace o traspasa el límite de su función de cara a la gerencia. Por lo tanto, aquí habla de un desafío de entender realmente cuál es el rol que nosotros tenemos con o en el directorio y cuál es el rol que debemos delegar en el gerente general y en la administración y cuáles van a ser los mecanismos que nosotros en el gobierno corporativo vamos a considerar para, de alguna manera, establecer esa línea base que nos permita no generar un micromanagement y poder controlar y generar un mecanismo de control interno y también de disminución de riesgo. Yo creo que probablemente los grandes desafíos tienen que ver con cómo nosotros articulamos y reafirmamos la necesidad de comprender cuál es el rol que tiene el director de una compañía. Y esto también hace mención a poder comprender como ejecutivo cuál es el rol que se tiene también de cara al directorio y cuáles son los temas que finalmente requieren un no cruce de límites para poder funcionar y delegar continuamente en la compañía. El segundo punto es que el directorio hoy día se considera que el 46,5% de los directores proporciona una orientación estratégica. Y si bien es una cifra que es considerablemente positiva, nosotros hubiésemos esperado que este punto hubiese sido uno de los puntos más fuertes. Y esto tiene que ver específicamente con que es una de las funciones más relevantes que tiene el directorio, cómo nosotros entregamos y proporcionamos una orientación estratégica, una orientación de largo plazo hacia la compañía, en donde no necesariamente nuestra agenda sea llevada por los temas de corto plazo o por la operación del día a día, sino que estemos pensando cómo hacemos para que esta compañía sea sostenible en el tiempo, sea más rentable también y de alguna manera generar esa continuidad de legado de cara a las empresas. Ahora, yo diría que la percepción respecto de cómo el directorio tiene una combinación adecuada de competencias y experiencia ha ido aumentando. Hoy día el 44,4% de las menciones de quienes respondieron consideran que hay una combinación adecuada. No obstante, lo que nos aparece, por ejemplo, es que el 35,4% del directorio de los ejecutivos consideran que el directorio está maximizando el valor del largo plazo. Aquí hay una baja percepción respecto de cómo maximizamos el valor de largo plazo de la compañía y de esta indagación de temas que tienen que ver mucho más profundo y que se mantiene como una debilidad constante de cara también al directorio. Hay desafíos también que tienen que ver con que el 32% del directorio asegura que está mirando esta mitigación de riesgo y probablemente algo que también aparece muy relevante es que solamente el 9,1% considera que el directorio los desafía hoy día proactivamente con una mirada ambiental, social y de gobernanza, siendo el punto más bajo y que persiste con esta debilidad. De hecho, el año pasado el porcentaje equivalía al 13%, este año disminuye, lo que reafirma que los ejecutivos no perciben un desafío proactivo que sea significativo por parte del directorio en estas materias y que finalmente el paquete del modelo de incentivos que tenemos en las compañías se encuentra alineado con esta mirada de largo plazo que tiene que ver con temas ambientales, sociales y de gobernanza. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas a través del chat y también van a poder hacer uso de la palabra levantando la mano en la aplicación. Continuemos mirando algunos porcentajes que son interesantes, que tienen que ver específicamente con la comunicación y desarrollo. Hoy día el 31% de los ejecutivos, como al igual en el 2024, afirma que no existe una comunicación abierta y fluida. Esto sigue siendo un tema que está o persiste
podemos ver que el 69% sí considera que sí lo es. Ahora, el porcentaje disminuye a focalizar la respuesta a los gerentes generales. Yo diría que los gerentes generales hoy día se sientan mucho más cercanos a sus directorios. Ahora, el 56% de los ejecutivos afirma que no ha participado, por ejemplo, en programas relacionados al desarrollo profesional asociados al gobierno corporativo y asociados a poder mejorar sus habilidades que tienen que ver específicamente con el desarrollo del C-Suite. Yo creo que aquí hay un desafío de cómo logramos también que esa primera línea tenga y comprenda cuáles son los desafíos asociados a estas materias que tienen que ver con las nuevas responsabilidades civiles, penales, que hoy día tienen todos los ejecutivos en un entorno que ha sido cambiante y que ha estado lleno también de nuevas normativas. Ahora, el 59% es aún más preocupando o más preocupante porque se centra en la gerencia general, en donde están muy preocupados de la operación y no necesariamente también alocados también al desarrollo de nuevas habilidades y competencias. Vamos a ir a un tema que es bien interesante, que tiene que ver con algo que hemos puesto nosotros también sobre la mesa, que está asociado específicamente al tema de retroalimentación y al modelo de evaluación que tenemos hoy día alocados en las compañías. Y esto hace mucho sentido porque tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de no solamente llevar una agenda de directorio, hacer seguimiento de la iniciativa en el directorio, que hemos hecho hincapié en eso, sino que también cómo nosotros vemos que esas iniciativas han sido delegadas y abordadas, y en dicha supervisión hemos visto un trabajo de cara de la gerencia a cada uno de estos temas y cómo hemos otorgado la retroalimentación para poder evaluar el desempeño de cada una de las áreas por parte del directorio. Y aquí algo que es todavía relevante es que el 29% declara no recibir retroalimentación y evaluación regular del desempeño por parte del directorio. Y quizás también un punto más importante es que el 25% de los gerentes, o sea, uno de cada cuatro, considera que no ha recibido y no ha tenido, no se ha focalizado un modelo de evaluación en este año, lo cual de alguna manera nos hace ver que hoy día es necesario el poder desarrollar un modelo de desempeño que permita dar feedback también a estos gerentes generales y que este modelo de feedback no necesariamente tenga que ir anexado a el incentivo al pago del bono, sino que sean también conversaciones que permitan dar crecimiento. Ahora, de los que sí reciben evaluación constante, declaran tener una evaluación objetiva y estructurada, solamente equivalen al 38%. ¿Y cómo hacen esta evaluación? ¿O es considerada una evaluación que sea constante y objetiva? Tienen que ver con que el directorio evalúa su desempeño primero, con una calificación general que es basada en resultados en KPI, también una evaluación informal como parte del feedback, cuentan con feedback directo con reuniones que están agendadas y una evaluación formal que es estructurada. Y quizás ahí uno de los grandes desafíos tienen que ver con cómo entonces diseñamos un modelo que permita a los gerentes general contar con un modelo de evaluación que cuente con estos ámbitos que ayuden a visibilizar en esta relación una evaluación que sea mucho más objetiva y mucho más estructurada. Ahora, cuando les preguntamos cómo les gustaría que el directorio evaluara su desempeño, nos aparece exactamente lo mismo. Medición, KPIs claro, implementación de un modelo de evaluación formal estructurado y que sea un feedback continuo y oportuno, que yo diría que es uno de los grandes desafíos que hoy día vemos en materia específicamente de evaluación y de retroalimentación. Vamos a ir específicamente a consultar ahora sobre cómo fomentar y fortalecer este trabajo conjunto. El objetivo de este estudio tiene que ver con comprender esa dinámica y esa relación que se da entre ejecutivos y directores. Mejorar este proceso habla de una dinámica de fortalecimiento para el trabajo continuo y hay tres ámbitos que hoy día aparecen como un gran tema específico dentro del estudio. Primero, el mejorar un proceso de reunión e interacción, que son buscar instancias que sean más allá de las sesiones mensuales o de la creación o de las reuniones de los comités.
Uno de los elementos claves que vemos en estas reuniones tiene que ver, por ejemplo, en reuniones formales que se puedan realizar con el presidente y el gerente general de la compañía, con el objeto de poder ir mejorando esa interacción y de ir comprendiendo y poder priorizar también los temas que son llevados a la agenda del directorio. También ayuda a poder enmarcar una relación que sea mucho más rica, nutritiva con el directorio. El segundo punto que nos aparece dentro de esta estructura tiene que ver específicamente con el foco en la estrategia, en el largo plazo. Solicitan que el directorio pueda proporcionar esta hoja de ruta bajo un marco que sea estratégicamente conocido y también que sea como co-construido con el C-Suite. Acá yo diría que la invitación probablemente para este segundo semestre tiene que ver con cómo revisitar ese one page de la estrategia, entender cuáles son esos lineamientos estratégicos que hoy día están presentes, poder priorizar esa hoja de ruta y con construir también con el C-Suite cuáles son los desafíos que se tienen en materia de largo plazo para la compañía para poder dar un seguimiento que sea apropiado y pertinente. Sobre el tercer punto, quizás cabe relevar que el mayor involucramiento que hoy día se requiere de parte del directorio es algo que aparece sobre la mesa, el tiempo y la dedicación que los directores deben darle a la compañía. Hoy día es mucho mayor, solicitan que el directorio esté más presente, que adquiera mayor conocimiento sobre la operación también de la compañía y que éste sea parte de las decisiones estratégicas. Eso quiere decir que, de alguna manera, una de las acciones claves, por ejemplo, tiene que ver con las visitas a terreno que puedan hacer también los directores a la operación para poder estar más cerca también de la compañía y comprender de mejor forma cómo es que funciona la operación y los procesos. Tres ámbitos que yo diría que ayudan y fomentan y fortalecen la relación con la gerencia general por parte del directorio. Vamos a ir específicamente a ver la valoración de los ejecutivos respecto de sus directores. Vemos que en general la escala de evaluación que nosotros utilizamos va de la nota 1 a la nota 5, de muy malo a muy bueno. Y de lo que vemos es que el 61% de los ejecutivos tiene una alta valoración respecto de su directorio, mejorando respecto de lo que fue el año 2024. En este ejercicio, el porcentaje de calificación de esto aumenta cuando solo consideramos a los gerentes generales, subiendo un 64% entre las notas 4 y 5 respecto de la evaluación que se tiene sobre la valoración o el valor que de alguna manera también le agrega a la compañía el poder contar con un directorio que sea estructurado, que esté conformado, que tenga miembros que sean independientes. Vamos a ver algunas fortalezas y algunas debilidades que aparecen. Y vamos a partir por la fortaleza. La primera fortaleza es que el 63% destaca la experiencia y conocimiento a nivel de trayectoria profesional y del sector que posee el directorio. Uno de los grandes desafíos tiene que ver específicamente con poder contar o poder establecer una relación entre pares en donde el directorio haya tenido experiencias o haya pasado por experiencias prácticas que permitan poder llevar a la mesa esa trayectoria profesional para esa compañía. La segunda tiene que ver específicamente con que el 27% destaca el apoyo que brinda la alta gerencia para lograr objetivos comunes. Quizá aquí el gran desafío es trabajar como pares, el poder apoyar a la administración en el logro de esos objetivos estratégicos, más que una disputa de poder, sino más bien el cómo desarrollamos una genuina relación también con nuestro gerente general y con el equipo ejecutivo para poder llevar a cabo esos objetivos que son comunes para la empresa. El 21% indica que el directorio posee una dedicación y, como comillas, cariño que llaman hacia la compañía, lo que se traduce en un compromiso, en una dedicación. De alguna manera esto se visualiza no solamente con las sesiones, sino también con la dedicación que le entregan a la compañía para poder desarrollar. Y
Y quizás eso es lo que permite el comprender y el poder dedicarle el tiempo suficiente de cara a ese directorio. Vamos a mencionar algunas debilidades que nos aparecen en este estudio. Primero, el 40% de quienes nos respondieron al estudio mencionó que si bien el directorio posee una vasta experiencia y conocimiento técnico del negocio, hoy día sigue siendo un desafío el poder comprender con mayor detalle cómo funciona la operación. O sea, hay un 60% que no está satisfecho. Ahora, el 29% denota una falta de involucramiento que se apalanca en la falta de tiempo también del directorio. Yo diría que esto como de la dedicación es un punto relevante también. Hay casi un 30% de la muestra que considera que los directorios no están involucrados y no conocen o le dedican poco tiempo también a la compañía. Por último, el 22% indica que el directorio carece de una visión estratégica y que solamente hoy día el foco de esa agenda es un foco específicamente financiero y en donde no hay una mirada de largo plazo también para poder comprender qué es lo que está aconteciendo en la compañía. Vamos a las expectativas. Yo diría que aquí quisimos entregar como una nube de conceptos que son lo que aparece y más aparece a lo largo de las respuestas que entregaron cada una de las personas. Nos quedamos con algunos conceptos que hemos ido desarrollando en esta presentación. Primero, estrategia, el cómo logramos nosotros establecer una estrategia, validar esa estrategia en el directorio y generar hitos asociados también a esa estrategia para que nos permitan de alguna manera tener esta mirada como de largo plazo de cara al negocio. Y yo diría que ahí también uno de los elementos que es relevante es cómo logramos nosotros que esta compañía pueda ser sostenible y genere un desarrollo en función de esta mirada. Yo diría que esas son las palabras que más se repiten, que aparecen a lo largo de las respuestas que nos dan cada uno de los gerentes. Y yo diría que el gran trabajo que tenemos tiene que ver específicamente con cómo logramos involucrarnos, cómo logramos desarrollar y habilitar una estrategia en una compañía que permita llegar a estas áreas que finalmente requieren no solamente en el concepto de contar con una iniciativa clara, sino también el cómo estos temas van a ser relevados y supervisados también en el directorio. En conclusión, yo diría que los ejecutivos chilenos perciben hoy día a sus directorios como cuerpos colegiados que son respetados, que son confiables, que son competentes. Sin embargo, todavía hay un desafío porque hay un tercio de los ejecutivos que considera que el directorio maximiza el valor de largo plazo y que por tanto hay dos tercios que no. Y hay una visión especialmente crítica en los equipos gerenciales respecto de cómo logramos finalmente tener esta mirada de maximización de valor y de alguna manera también de poder generar formas y mecanismos que ayuden y faciliten a ser más transparentes respecto de la toma de decisiones y cómo realmente hacemos el seguimiento de los compromisos de cara hacia los ejecutivos, generando una mayor interacción y un mejor aporte de cara a discusiones que sean también estratégicas. Nos quedamos con tres ámbitos: confianza. Yo diría que en general, y algo positivo, es que hoy día se ha ido trabajando y contribuyendo en una relación que exige una sana relación de confianza entre los ejecutivos y los directores, generando una mejor gobernanza estratégica en la toma de decisiones que sean críticas. Por otro lado, en materia de experiencia, la fortaleza más destacada de los directores para los ejecutivos tienen que ver con el contar con el conocimiento y la experiencia previa también en esos negocios. Y por segundo ámbito tiene que ver específicamente con el apoyo que también le entregamos a nuestra gerencia de cara al desarrollo y el compromiso que se tiene también con la organización. Y por último, quizás esta ambigüedad estratégica, que es algo que se repite y es la percepción de los ejecutivos, que disminuye al evaluar el impacto estratégico o la preparación específica para el negocio y en los procesos de retroalimentación. Yo creo que acá tenemos un desafío que tiene que ver con cómo somos capaces de poder habilitar un negocio en donde tengamos claridad de cuál es la hoja de ruta, cuál es el desarrollo que va a realizar esa compañía para los próximos años
2025-2030, y desde ahí en el fondo el poder estructurar un proceso de retroalimentación también para el cumplimiento de cara a, a las gerencias de cada una de las empresas. Yo diría que son tres conclusiones que de alguna manera marcan este estudio para este semestre del año 2025 y que nos van a acompañar y que quizás en uno de los ámbitos también más relevantes nos habla de cuál es este perfil de director que hoy día requerimos y es un perfil de director que sea mucho más estratégico, conocedor del negocio, cercano, respetuoso con la gerencia, con la sensibilidad en temas asociados a temas ambientales, a conectarse y a entender a los distintos stakeholders con una marcada S también, con un tema de la G de la gobernanza, de cómo articulamos las necesidades hoy día en materia de gobernanza, con la capacidad también de poder dar feedback y retroalimentación a los ejecutivos, específicamente al gerente general, que tenga una capacidad de poder tener una apertura de aprendizaje continuo. Yo diría que acá este es un tema clave de cómo los directores también sentir que no por el hecho de ya ser director no requiere seguir formándote y desarrollándote. También con un compromiso con el propósito y la organización, de cómo finalmente nos alineamos a ese propósito y nos hace sentido. Algunas quizás como ámbitos que consideramos relevantes de pensar en estas skills y también en el perfil del director para poder medir los directorios que actualmente nosotros tenemos en nuestras compañías, tiene que ver con una capacidad de ser capaz de leer señales que la sociedad nos envía, ¿no es cierto? Entender comunidad, trabajadores dentro de una empresa, entender también el modelo de retroalimentación y acompañamiento a la gerencia que hemos conversado, elaborar estrategias adecuadas para mejorar la rentabilidad de la compañía, el saber enfrentar la incertidumbre también en el futuro, pensando en lo que se nos viene para los próximos años, gestionar el riesgo, el involucramiento activo que tenemos que tener dentro de las empresas, apertura, aprendizaje y formación continua, generar relaciones de confianza, que yo creo que es un tema tan relevante de cara a los stakeholders, también la probada como calidad técnica, ¿no es cierto? El poder entender en qué cosas somos especialistas y tener una visión de largo plazo, que yo diría que esto nos influye también en poder tener una mirada integral respecto de cuál es el rol y a qué estamos llamados también en ese directorio. Y para ir terminando, me gustaría mostrarles tres programas que tenemos que de alguna manera también nos hablan de esta necesidad de hoy día de tener que formarse con todo lo que hoy día acontece en el mercado. El primero es el programa Rol del Director y Deberes y Responsabilidades, que es un programa que inicia el 5 de agosto, es un programa que cuenta con toda la mirada asociada al rol que tiene que tener el director, cuáles son las diferencias del rol del director y a nivel ejecutivo, comprender también cuáles son los deberes y las responsabilidades. Aquí tomamos todo lo que está asociado a la ley de delito económico. Tenemos también la ley que entra en vigencia en octubre, específicamente asociado al tema de la confidencialidad de la data. Yo diría que es relevante el poder comprender cuáles son los deberes y esas responsabilidades y las herramientas legales que vamos a tener presentes. El segundo programa es un programa específicamente de finanzas en el directorio. Yo diría que es un programa pensado para las gerencias que hoy día no se encuentran en el directorio o directores que no tienen una formación financiera y que requieren el poder actualizar. Y por último, nuestro programa con una formación internacional que lo hacemos con el IE University España, que es una actualización con un viaje de una semana a España que tiene una mirada y visión estratégica para enfrentar desafíos globales que tengan que ver específicamente con inteligencia artificial u otros temas que hoy día asociados a crisis, por ejemplo, que están presentes. Y ahí tenemos un últimos cupos, los dejo invitados a que puedan escanear el QR para que puedan revisar también estos programas. Bueno, quiero agradecer a todos quienes nos acompañaron. Voy a dar espacio ahora a las preguntas para poder discutir, conversar con ustedes. Voy a dejar de compartir la pantalla para dar espacio a las preguntas. Y
A ver, tengo una pregunta de Jaime Galleguillos. ¿Puede que esté influyendo en los directorios la nueva ley de delitos económicos y medioambientales y las penas asociadas a ello? Por tanto, ¿se meten más en la toma de decisiones? Yo diría que sí, que uno de los factores que vemos que influye tiene que ver específicamente con que la ley de delito económico hace que hoy día el nivel de involucramiento que tienen los directorios sea mayor. Así que es probable que uno de los temas sea o tenga que ver específicamente con esto que está alocado al tema de delito económico. Francisco nos pregunta si existe una dicotomía en la encuesta. En el análisis se menciona altos niveles de confianza, pero falta de comunicación en el directorio y gerencia en general. ¿Podría profundizar y reformular esta situación? Yo diría que más que una dicotomía, hoy día lo que vemos es que la confianza tengo la confianza para poder plantear los temas dentro del directorio, y la falta de comunicación tiene que ver con buscar instancias que sean diferentes a las que solamente se dan en una sesión de directorio, y muchas veces lo que se busca es poder tener esa capacidad de poder entender cuáles son los espacios fuera de sesión en donde yo puedo generar una comunicación con, por ejemplo, la presidencia para poder formular o profundizar algunas situaciones que me inquieten. Yo diría que eso es un poquitito como los temas que hoy día aparecen presentes, ¿sí? No sé si hay alguna mano levantada. Dina nos comenta que percibe una tensión entre el micromanagement y quiere un director involucrado. ¿Qué visión tienes al respecto? Pues yo creo que esa es una súper buena pregunta, eh, porque en general una de las cosas que vemos es que el micromanagement tiene que ver específicamente con, con respecto a decisiones que no necesariamente sean tratadas en el directorio, y por otro lado como un directorio involucrado. Yo diría que el directorio involucrado tiene que ver con el poder en sesión de directorio articular los temas y poder profundizar sobre esos temas que se llevan en donde trabajo en instancias formales con la administración para poder resolver. No obstante, el micromanagement en general de lo que vemos tiene que ver con que hay empresas que cuando no tienen definida esa delegación de responsabilidades, los distintos directores se involucran a un nivel de detalle mucho mayor con respecto a las decisiones que pasan por directorio. Entonces, y también en entender que en general en las empresas cerradas lo que está pasando es que aparece un tema que particularmente tiene que ver con un tema de sucesión, y por lo tanto lo que vemos es que los gerentes generales, junto con el dueño, que también es parte del directorio, tienen que imponer muchos los temas para poder resolver. Entonces yo te diría que esa dicotomía tiene que ver con la delegación de las atribuciones que se tiene de cara al gerente general, con la delegación que también se tiene de cara al dueño. Entonces yo diría que esa es más bien la dicotomía que nosotros vemos hoy día como presente en este proceso. En el chat hemos disponibilizado un link, que es un form, que quisiéramos pedirle su opinión sobre este webinar y también sobre futuros webinars que podemos realizar y también estudios. Nos encantaría que se puedan tomar un par de minutitos, nos puedan dar su opinión y de esa manera seguir contribuyendo también con nuevos estudios y con nueva información. Quiero agradecer a cada uno de ustedes el que haya participado hoy día. Eh, Nos preguntan también si tenemos estudios sobre procesos de autoevaluación del directorio, poder comparar esa visión. Hoy día yo te diría que existen procesos de evaluación del directorio, es un modelo que está instalado y encantados de poder ahí como contribuir y entregarles esa información, y todos nuestros estudios también los pueden trabajar y sacar de nuestra página web www.iddc.cl. Les agradece mucho que nos hayan acompañado y que tengan una buena semana.